Distinguidos sobrevivientes del Holocausto, de sus familias también, el Dr. Miguel Soto, los representantes de la Embajada Mundial de Actores por la Paz, mis amigos, líderes y representantes de la comunidad judía en Venezuela, mis colegas diplomáticos, el diputado Hiriam Garibia, amigos y amigas, señores y señores. Es un privilegio de estar aquí como representante de Alemania. Como embajador de Alemania de hoy, 2014, uno representa un país, el país más grande de Europa, donde hace muchas decisiones que tocan Europa y afuera de las fronteras también. Un poder económico muy grande. Un sistema político balanceado, estable, pero también tenemos un pasado. Y muchas de nuestras acciones de hoy también tienen una raíz en este pasado y cómo nosotros, o una otra generación, cuáles eran las lecciones que sacaron después de la guerra y después del Holocausto. No es fácil de saber que pertenezco o tengo la misma nacionalidad que estos bárbaros bestias que terrorizaron durante 12 años no solamente la comunidad judía en el mundo, sino a otras personas, mataron tantas personas y ejecutaron un sistema tal vez más cruel en toda la historia del mundo. Un capítulo estos 12 años que no tiene comparación en el resto de la historia de los seres humanos. Ya muchos de mis antecesores aquí han explicado que era lo único del Holocausto, que no se puede comparar y relativizar, minimizar en comparación con otros genocidios. No era así. Era un crimen, una bestialidad, un abismo del malo que ocurrió exactamente en un país donde nacieron desde Luther, Gutenberg, Bach, Beethoven, Brahms, Hegel, Kant, muchos filósofos y gente de altísima cultura. Pero en el mismo país nacieron también Goebbels, Himmler y por casualidad no Hitler, pero casi era en Alemania. ¿Cómo puede ser posible esto? En un ambiente de altísima cultura pueden nacer estos abismos de la humanidad. ¿Cómo es posible? ¿Es algo que tiene que ver con la DNA de los alemanes? ¿O las circunstancias de este punto de historia? ¿Los vecinos que no reaccionaron? ¿Era tal vez la persona del Satán Hitler? ¿O una mezcla de todo eso? ¿O eran mecanismos que también pueden ocurrir en otros tiempos, en otros países? Y si eso es el caso, entonces tenemos que ver cuáles son estos mecanismos para evitar que eso ocurra otra vez. Por eso, Alemania sacó 4 lecciones de este capítulo tan malo. El primero era investigar qué pasó, para conocer la dimensión, el tamaño del horror, para ver quién tenía una culpa personal. Hasta hoy están buscando, igual como las víctimas del Holocausto, los
perpetradores del Holocausto, algunos todavía viven, pero ojalá, gracias a Dios, todos ya tenían que pagar un precio, nunca comparable con el precio de las víctimas. Bueno, pero saber cuál tenía un papel personal para ver quién tiene una historia oculta. En los años 60, 70 todavía había algunos ministros que tenían una historia oculta que no hablaron de esto, pero sacaron la prensa y políticos, sacaron testimonios que dijeron, bueno, esta persona era alguien quien era involucrado en el Holocausto. Hay que sacarle del gobierno, hay que meterlo en su cárcel. Bueno, eso era la primera lección, hay que investigar todo eso. También hay que ver cómo era el papel de todos ellos que se callaron, que no hicieron nada. Nosotros, hoy día es fácil decir, bueno, si yo hubiera vivido en esta época, yo hubiera sido un héroe, yo hubiera salvado 20 judíos. ¿Quién puede decir esto? Eso es una cuestión del ser humano. ¿Quién tiene coraje? Primeramente. Y segundo, ¿hasta cuándo hay todavía un chance de hacer algo? En los años 50, 60, la generación de mis padres y abuelos, ellos nunca hablaron de la guerra. Era casi como un tabú. Como algunos, como Dr. Miguel dijo, de los sobrevivientes, algunos nunca quisieron hablar de los terrores. En Alemania tampoco la generación que era testimonio de la guerra nunca habló. Hasta que vino un tribunal en Israel de Eichmann, 62 creo era esto. Yo era todavía muy chiquito, pero eso era el comienzo en toda Europa de abrir todos estos crímenes del Holocausto. Hasta ahí, ustedes ya saben, la Guerra Fría comenzó y ya el tema de la Segunda Guerra Mundial era ya un poco tapado por la confrontación ideológica entre los dos bloques. Pero cuando comenzó el tribunal de Eichmann, comenzaron las preguntas, sobre todo en Alemania, de la generación joven a la generación participante de la guerra. O sea, era una división de generaciones. Papá, ¿qué has hecho tú en la guerra? ¿Dónde estuviste tú? ¿Has visto tú que mataron estos millones de judíos? O a las mamá, ¿qué has hecho tú? ¿Por qué no has hecho nada cuando sacaron tu vecino de la casa y por qué no defendiste a ella? Porque siempre estaba en tu casa y ¿qué has hecho ahí? Un conflicto muy duro que hasta quebró muchas familias. Era también el comenzamiento de la generación rebelde en Alemania. Eso comenzó con el proceso de Eichmann. Pero era también, qué bueno que era también el fin de esta tabuización en Alemania. Y a partir de ahí, muchas películas en las escuelas comenzaron a hablar de esto. Y hasta hoy creo que no hay ningún país donde se han hecho tantos encuestas y tantos libros sobre lo que pasó durante el Holocausto. Eso es importante de saber su propia responsabilidad personal, pero ya la personal ya está con la muerte de muchas de las personas que estaban en la guerra, ya no hay personal, pero la responsabilidad moral de todos nosotros que vivimos en Alemania, la responsabilidad de nuestros, de este pasado, de esta historia. Eso es importante, creo que cada persona en Alemania ahora ya sabe qué pasó en su familia
y cómo era la culpa de las personas. Eso es muy importante. Creo que sin esto no se puede comenzar a hablar de otro capítulo. Segundo, la memoria. Actos como esto de hoy y organizaciones como la Embajada Mundial son totalmente necesarios. La comunidad judía en este país hace muchos eventos durante el año. Yo trato de estar en todos de estos eventos porque es tan importante. Sobrevivientes en Venezuela hay tal vez 15 o 18. Son poco a poco menos y menos. Y es importante, como dijiste tú, Miguel, algún día, o Eisenhower lo dijo, creo, ¿no? Que algún día van a decir, eso no ocurrió. Sí ocurrió. Y Auschwitz existe, y Dachau existe también. Entonces hay que pasar esta memoria a la generación, la tercera, la cuarta, y creo que, como Dr. Soto preguntó en su comienzo, ¿cuándo se puede pasar el capítulo? Bueno, cuando uno ha aprendido la lección, dijo, ¿no? Creo que no se puede pasar la página, nunca, hasta el final de la historia del mundo, porque eso es una historia de malo y de bueno, y de la cuestión hasta dónde puede llegar un ser humano, qué bestia puede ser un ser humano. Eso toca a todas las generaciones que todavía van a venir en los próximos siglos. Por eso creo que la memoria es necesaria y hay que mantenerla. En Alemania hacemos muchas de estas memorias y tal vez si ustedes conocen Berlín, no se saben, el Holocaust Monument está cerca del Brandenburg, la puerta de Brandenburg, allá grandísimo, y cada turista que viene a Berlín, primeramente se pregunta, ¿qué cosa es esto? O sea, uno no puede escapar de esta memoria cuando uno visita a Berlín. Si usted conoce las ciudades en Alemania, a veces si caminan en los centros ven estas plaquetas de metal en el asfalto, ahí donde hay casas. Ahí en estas plaquetas hay el nombre y la fecha de la persona, cuando lo sacaron durante esos 12 años del nazismo, judíos que fueron sacados de esta casa y trasladados a su muerte en los campos de concentración. Hay miles y miles y miles y miles y miles de estas plaquetas. Eso es una obra que continúa porque sacan documentos todavía para ver quién ha vivido ahí, quién ha vivido allá. Aunque las casas son destruidas, tal vez hay una nueva casa, pero ahí queda la plaqueta. Por lo menos una pequeña memoria para que la gente sepa, bueno, también ahí sacaron a alguien. ¿Y los vecinos qué hicieron? Bueno, memoria es la segunda lección. La tercera, tal vez la más importante, es luchar juntos para que eso nunca se repita. Hitler no vino de hoy hasta mañana al poder, no. Lo eligieron, fíjense, ganó una elección y después no quitó el poder. Transformó el Parlamento en un sitio de terror. Eliminaron diputados del Parlamento, lo golpearon y poco a poco todo el Estado en Alemania se devolvió en un estado de terror. Pero no de hoy a mañana, sino había comienzos, habían señales de que algo va mal. La propaganda mencionado ayudó mucho a crear estos enemigos en el interior y en el exterior. La repetición, nombrar al enemigo político como un animal, como un usurpador, o bueno, no quiero repetir las palabras, y echar la culpa a un grupo nada más. Eso comenzó ya antes del Holocausto, antes de que se veía la monstruosidad de todo eso.
en el comienzo de este sistema hubiera sido el tiempo de intervenir todavía. Más tarde era muy difícil. Por eso hay que estar en la primera línea cuando se ve en el mundo de hoy de que hay cosas malas. El pacifismo, o no, pacifismo, la pasividad. La pasividad y el hecho de no hacer algo puede causar exactamente lo malo. Y hay una complicidad entre el silencio y los que hagan y que son los actores. Por eso hay hoy día que tener una sensibilidad para ver dónde hay desarrollos que pueden llegar a un momento malo. Por eso tal vez a los alemanes, cuando se habla de valores, somos siempre un poco más visibles que otros. Pero es necesario, es una lección de nuestro pasado. Y junto con las víctimas, los sobrevivientes y las familias de las víctimas, siempre vamos a estar en la primera fila. Los judíos y los alemanes deben que estar ahí para defender estos valores. Nosotros estamos ya ahí desde 30, 40 años porque conocemos nuestra culpa moral, la responsabilidad moral, y por eso estamos en esta solidaridad. Cuarto es la solidaridad con Israel. Fue mencionado de que Israel no existía durante el Holocausto y solamente por el Holocausto era una de las razones por la fundación del Estado de Israel. Nosotros, desde el momento de Ben Gurion y Adenauer, fuimos al lado de Israel. Hasta hoy día, si ven las votaciones en las Naciones Unidas, son los Estados Unidos y es Alemania que siempre están votando juntos con Israel. Puede ser que no estamos de acuerdo con algunas cosas, gobiernos, Netanyahu, no importa que sea, pero esas son cosas que nosotros como alemanes nunca vamos a criticar abiertamente y hay que hacerlo de otra manera, porque hay esta solidaridad entre Alemania y los judíos y el Estado de los judíos es Israel. No quiero terminar sin una nota más personal o más positiva. Yo como embajador de Alemania me siento muy orgulloso y satisfecho y creo que es también un rayo de esperanza para la humanidad de que un representante de Alemania hoy día puede sentirse como en su familia en la comunidad judía en Venezuela. Cuando murió hace algunos meses Trudy Spira, que era una muy buena amiga de mi casa, era como fuese un miembro de mi familia que murió. Tan triste. Y me han dicho los nietos de Trudy que ella comentó lo mismo en sus últimos días, que era muy satisfecha que el embajador de Alemania ya es un buen amigo de ella. Eso le da un poco de paz antes de irse a otro mundo. Creo que es un señal muy bueno para la humanidad, que sí se puede aprender lecciones del pasado y que se tiene que unir los esfuerzos para, quiero terminar con las mismas palabras que Miguel, para que eso nunca vuelva jamás. Nosotros y los judíos están en el mismo barco luchando para estos valores, para que eso nunca vuelva jamás. Gracias, Dr. Soto, por esta iniciativa y eso da otra oportunidad para conmemorar este fantástico pueblo de los judíos y le deseo todo lo mejor para
su futuro y la organización. Gracias.